En el centro del mundo, en una estrecha franja de tierra que muchos podrían considerar irrelevante para las grandes potencias globales, se encuentra una nación única. No es la más grande ni la más poblada, ni cuenta con vastas reservas naturales. Sin embargo, su nombre resuena con fuerza en cada rincón del planeta. Su existencia provoca incomodidad, su persistencia genera curiosidad y su historia desconcierta. ¿De qué nación hablamos? De Israel, el pueblo del pacto, el pueblo elegido por Dios, una nación milenaria cuya historia ha dejado una huella indeleble en el destino de la humanidad. Un país pequeño en extensión, pero vasto en significado. Un pueblo cuya mera existencia despierta pasiones intensas, alianzas estratégicas, teorías conspirativas y un odio que ha perdurado a lo largo de generaciones. ¿Por qué? ¿Por qué tantas naciones lo rechazan? ¿Por qué, desde los tiempos de Faraón hasta Hitler, desde Nabucodonosor hasta los regímenes actuales, ha existido una obsesión recurrente por intentar borrar a este pueblo de la faz de la tierra? ¿Es acaso solo una disputa territorial? ¿Un conflicto religioso? ¿Un asunto político? No. Este conflicto va mucho más allá de lo geopolítico. Es espiritual. Es la guerra invisible entre la luz y las tinieblas. Es la historia de un pacto eterno y de una rebelión global contra el Dios que lo estableció. Estimado oyente, en este documental exploraremos las Sagradas Escrituras, revisaremos algunos de los momentos más oscuros y reveladores de la historia, y analizaremos las tensiones actuales que nos demuestran que este odio no es ni casual ni pasajero. Es profético. También veremos cómo, según las antiguas profecías bíblicas, al final de los tiempos las naciones se unirán para invadir y destruir la Tierra Santa, cumpliendo lo que ha sido anunciado desde tiempos remotos. Comenzamos en el Medio Oriente, en el centro geográfico de la Tierra, donde yace una nación rodeada por enemigos implacables. Desde el norte, el sur, el este y el oeste, las amenazas son reales, persistentes y en muchas ocasiones, violentas. Israel hoy es un punto crítico de tensión internacional, un epicentro de conflicto, una chispa constante de controversia mundial. Pero para entender por qué existe tanto odio hacia esta nación, es necesario retroceder a sus orígenes. Todo comienza con un llamado divino. En Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3, Dios se dirige a un hombre llamado Abraham y le dice: «Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Este momento no solo marca el inicio de un viaje físico, sino el comienzo de una historia espiritual que daría origen al pueblo hebreo. De la descendencia de Abraham surgirían Isaac, Jacob, quien más tarde sería conocido como Israel, y las 12 tribus que formarían la nación. Dios establece con Abraham un pacto eterno, le promete tierra, descendencia y bendición. La tierra es Canaán, la descendencia es innumerable y la bendición consiste en ser un canal de luz para todas las naciones. Israel no fue elegido por méritos propios, sino por gracia, no fue por su tamaño ni su poder, sino por la soberana voluntad de Dios. Sin embargo, esa elección divina, que debería inspirar respeto y admiración, provocó celos, resentimiento y, con el tiempo, odio. Desde tiempos antiguos hasta hoy, muchos pueblos han rechazado esa elección, no porque Israel la haya impuesto, sino porque el mundo no quiere aceptar que Dios tiene el derecho de elegir. El rechazo a Israel es, en el fondo, un rechazo al Dios que lo eligió. ¿Es posible que el mundo odie a Israel porque representa una verdad incómoda? ¿Acaso la existencia misma del pueblo hebreo, con su historia, sus milagros y su restauración, es una prueba viva de que Dios existe y cumple lo que promete? Si el pueblo de Israel permanece de pie hoy, es un milagro divino. Un pueblo pequeño, rodeado de potencias regionales que lo superan en número, armamento y recursos, pero ningún poder, por grande que sea, ha logrado borrar su nombre. A pesar de los intentos constantes por destruirlo, Israel sigue existiendo, se defiende y florece. Su existencia es una prueba de que Dios aún guarda su palabra. La historia ha demostrado que no es por fuerza humana, sino por intervención divina, que Israel permanece en pie. A lo largo de la historia, esta pregunta ha flotado en el corazón de imperios, religiones, ideologías y movimientos políticos, y aún hoy resuena con más fuerza que nunca. Para comprender por qué Israel es tan aborrecido, debemos mirar no solo la historia humana, sino también la revelación divina. En el Salmo 83, el salmista Asaf registra una visión perturbadora, un clamor a Dios ante una conspiración contra su pueblo. Esta no es solo una coalición militar o política,
es una manifestación espiritual de odio dirigida a Israel y, por extensión, al Dios de Israel. Leamos el Salmo 83, versículos 1 al 5. Oh Dios, no guardes silencio, no te quedes callado, oh Dios, ni te quedes quieto, porque aquí rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo. Han consultado astutamente y se han reunido en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid, destruyámoslos, para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Este clamor es urgente. El salmista percibe una amenaza inminente, una conspiración no solo contra Israel, sino contra Dios mismo. No es solo el pueblo quien está bajo ataque, sino su testimonio, su pacto, su verdad en la tierra. Las naciones enemigas rugen. No discuten, no razonan. Rugen. Es un odio visceral y ancestral, una confederación de naciones antiguas. Más adelante, en el Salmo, se mencionan enemigos como Edom, Moab, Amón, Amalek, los filisteos, los habitantes de Tiro y Asiria. Estos pueblos representan a los enemigos geográficos y espirituales que han rodeado a Israel desde la antigüedad. Muchos estudiosos sostienen que esta alianza no tiene un paralelo histórico completo, lo que sugiere que es una profecía aún por cumplirse. ¿Cuál es el objetivo de esta confederación? Destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Esto no es una guerra común. Es un intento deliberado de borrar su identidad, su historia, su existencia. Es un proyecto de aniquilación total. Suena radical, y lo es, porque detrás de este odio hay una mente espiritual maligna, el adversario de Dios. Han consultado astutamente. Aquí se revela la estrategia del enemigo. No siempre ataca con armas visibles. Muchas veces lo hace en lo oculto, en lo diplomático, en lo cultural, en lo ideológico. El lenguaje es actual, estrategias, reuniones secretas, pactos. Hoy, no hace falta lanzar una bomba para atacar a Israel. Basta con lanzar una resolución en la ONU o una campaña global de desprestigio. Hoy, más que nunca, se hace evidente el aborrecimiento de las naciones hacia Israel. Mientras los medios internacionales se movilizan con indignación cuando hay víctimas palestinas, el sufrimiento de civiles israelíes, como los ataques con misiles desde Gaza, apuñalamientos o atentados suicidas, apenas recibe atención y muchas veces se justifica bajo el velo de una supuesta resistencia. Este doble estándar no es nuevo, pero ha alcanzado niveles alarmantes. La muerte de un niño israelí se minimiza, la de un niño palestino se convierte en una bandera de protesta mundial. ¿Por qué este doble estándar tan radical? La profecía del Salmo 83 retumba con más claridad que nunca. Lo que Asaf escribió siglos atrás no es solo historia antigua, es una radiografía espiritual de lo que hoy ocurre en pleno siglo XXI. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, que supuestamente tiene como misión la preservación de la paz mundial, ha condenado a Israel más veces que a cualquier otra nación en el planeta, incluso más que a regímenes como Corea del Norte, Irán o Siria. Y esto no es solo una percepción, sino un hecho que puede ser comprobado. Por ejemplo, la resolución 2334 del Consejo de Seguridad en 2016 declaró ilegales todos los asentamientos israelíes en Jerusalén Oriental y Cisjordania, exigiendo que Israel pusiera fin de inmediato a sus actividades de colonización. Luego, en 2023, la resolución S-1021 solicitó una tregua humanitaria inmediata en Gaza después de los ataques de Hamás, pero sin condenar a Hamás por ser el responsable del inicio de la masacre del 7 de octubre. En septiembre de 2024, la Asamblea General demandó que Israel ponga fin a su presencia ilegal en territorios palestinos dentro de un plazo de 12 meses. En abril de 2024, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución que acusó a Israel de utilizar el hambre como arma de guerra, mientras omitía las atrocidades cometidas por grupos terroristas. En octubre de 2024, un informe de la ONU fue aún más grave, acusando a Israel de cometer crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, señalando específicamente los ataques a hospitales y servicios médicos en Gaza y Cisjordania. En noviembre de ese mismo año, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra. A lo largo de los años, Israel ha sido condenado cientos de veces por la ONU, mientras que países donde se cometen torturas, asesinatos y persecuciones religiosas apenas reciben atención. ¿Por qué el único Estado judío del mundo recibe un trato tan severo y único? La respuesta no es solo política, es también espiritual. Movimientos como el BDS, boicot, desinversión y sanciones,
se presentan ante el mundo como luchas por la justicia y los derechos humanos del pueblo palestino, utilizando un lenguaje atractivo como libertad, igualdad, no violencia y conciencia global. Sin embargo, detrás de este discurso, el objetivo real no es promover la paz ni mejorar la calidad de vida de los palestinos. Su verdadera meta es deslegitimar la existencia del Estado de Israel. Este movimiento nació en 2005, inspirado en las campañas contra el apartheid, pero pronto fue adoptado y promovido por organizaciones radicales con un claro propósito: convertir a Israel en un paria internacional. Su estrategia consiste en ejercer presión económica, cultural, académica y diplomática para aislar a Israel del mundo moderno, dañar su economía y marginarlo en todos los foros globales. El BDS no condena a Hamás ni a la autoridad palestina por su corrupción o terrorismo. No propone soluciones constructivas ni llama a la convivencia. En su lugar, promueve que las empresas no inviertan en Israel, que los artistas cancelen sus presentaciones en Tel Aviv, que las universidades rompan acuerdos con instituciones israelíes y que los países impongan sanciones diplomáticas y económicas. El resultado: investigadores israelíes, muchos de ellos dedicados a la medicina, tecnología o ciencia, han sido excluidos de foros académicos internacionales. Músicos y cineastas son presionados públicamente para no colaborar con el apartheid y empresas multinacionales han cerrado operaciones en Israel por temor al boicot. Mientras tanto, los palestinos que trabajan en empresas israelíes en Judea y Samaria, Cisjordania, que ganan salarios mucho más altos que en los territorios controlados por Hamás o Fatah, pierden su sustento. El BDS no les da empleo, solo los usa como bandera política. La hipocresía de este movimiento es evidente. No existen campañas similares contra China por su trato a los uigures, ni contra Irán por los abusos hacia las mujeres, ni contra Siria por los millones de muertos en la guerra civil. Solo Israel es el blanco de este cerco internacional. El rabino y académico Jonathan Sachs, en su obra Not in God's Name, explicó que el BDS representa una nueva forma de antisemitismo. Ya no se ataca al judío individual, como sucedía en la Europa medieval o nazi, sino que ahora se ataca al judío colectivo, el Estado de Israel. Y el objetivo sigue siendo el mismo: borrar su existencia. El teólogo judío mesiánico Amir Tarfati ha dicho: el BDS no busca justicia para los palestinos, busca venganza contra el plan de Dios, porque si Israel es destruido, el mundo puede decir que Dios ha fallado. Esta declaración pone el foco espiritual donde debe estar. No se trata solo de economía, sino de profecía. Lo que hace único al caso de Israel es que ningún otro país en el mundo enfrenta una campaña global organizada, sistemática y continua con el objetivo de borrarlo del mapa, tanto física como moralmente. Es el cumplimiento vivo del Salmo 83. Es una guerra moderna con armas ideológicas, legales y diplomáticas, pero con el mismo espíritu antiguo de rebelión contra Dios. Porque Israel no es solo una nación, es un recordatorio de que Dios escoge, promete y cumple. Ahora bien, en las redes sociales, el antisemitismo ha mutado. Ya no se expresa con símbolos nazis, sino con infografías, hashtags y discursos disfrazados de justicia. Se presentan como defensores de los derechos humanos, pero en el fondo, reproducen el mismo mensaje del Salmo 83, borrar el nombre de Israel. Durante la más reciente guerra entre Israel y Hamás, en 2025, quedó al descubierto un patrón que ya se ha vuelto predecible, pero inquietante: el rechazo internacional masivo hacia Israel, incluso cuando actúa en defensa propia tras ataques terroristas indiscriminados. Mientras que organizaciones como Hamás disparaban cohetes hacia poblaciones civiles israelíes y usaban a su propia gente como escudos humanos, las condenas más fuertes, numerosas y enérgicas no se dirigieron contra los terroristas, sino contra Israel. Prácticamente todo el mundo occidental y árabe se pronunció, desde la Unión Europea hasta países de América Latina, Asia y África. Las críticas apuntaron a la ofensiva israelí en Gaza sin reconocer el contexto inicial de agresión que motivó la respuesta militar. Se hicieron llamados a detener la operación en Rafah, impedir una invasión terrestre y establecer un alto el fuego inmediato, como si Israel no tuviera derecho a proteger a sus ciudadanos de una amenaza constante. Presidentes y cancilleres usaron términos como desproporcionado, crimen de guerra y violación del derecho internacional. En Francia, Emmanuel Macron expresó públicamente su oposición a la operación en Gaza. En Alemania, se calificaron de injustificables los ataques sobre Rafah. España, Italia, Irlanda y Bélgica condenaron abiertamente a Israel y pidieron que se detuviera su intervención militar. Países como Turquía fueron más lejos. El presidente Erdogan llamó a Israel Estado terrorista y exigió su aislamiento internacional. En el mundo árabe, la condena fue aún más fuerte. Egipto, Jordania,
Arabia Saudita y otros gobiernos de la región calificaron las acciones de Israel como violaciones flagrantes de los derechos humanos. En los foros de la ONU, se intensificaron las voces que exigían sanciones, bloqueos y juicios internacionales contra líderes israelíes, como lo demostró el respaldo a las decisiones de la Corte Penal Internacional, que emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y altos mandos del ejército israelí. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró estar conmocionado por la cantidad de víctimas civiles en Gaza, sin enfatizar que esas víctimas eran usadas como escudos por Hamás, y sin emitir una condena equivalente por la masacre inicial del 7 de octubre. Lo más revelador de todo esto es que pocos, o casi ningún país, condenó con la misma fuerza a Hamás por asesinar, violar y secuestrar civiles israelíes. El foco estuvo puesto en lo que hizo Israel, no en lo que provocó el conflicto. El mundo se moviliza para marchar en favor de Palestina, pero guarda silencio ante los ataques terroristas contra Israel. Esta asimetría revela algo más profundo que simples diferencias políticas, revela una raíz espiritual. Israel es la única nación en el mundo cuya existencia provoca tal nivel de rechazo cada vez que responde militarmente. Incluso cuando se defiende, Israel es demonizado globalmente. Sus líderes son tratados como criminales, sus aliados son presionados para cortar relaciones y su pueblo es atacado también en el extranjero, como ha quedado claro con el aumento del antisemitismo en calles, universidades y redes sociales. Richard Falk, experto en derecho internacional y quien fue relator especial de la ONU sobre Palestina, ha argumentado que las políticas de asentamientos israelíes violan el derecho internacional. Aunque su enfoque ha sido criticado por su parcialidad, refleja la narrativa predominante dentro de los organismos internacionales. Por otro lado, el teólogo palestino Mitri Rajeb sostiene que la ocupación israelí tiene profundas consecuencias éticas y teológicas, aunque ha sido acusado de usar el cristianismo para respaldar la causa política palestina y distorsionar las escrituras. Sin embargo, muchos teólogos evangélicos y estudiosos bíblicos, como Michael Brown, Amir Tsarfati o Joel Rosenberg, han señalado que esta hostilidad hacia Israel, en el fondo, es un conflicto espiritual. Brown dice: el odio hacia Israel no se explica solo por la política, es una batalla cósmica, una guerra contra el testimonio de que Dios cumple su palabra. Tsarfati añade: Israel no es perfecto, pero es la única nación del mundo que demuestra que Dios es fiel, y eso no le agrada a muchos. Israel es el único país en el mundo cuyo derecho a existir se cuestiona públicamente. Las marchas que piden desde el río hasta el mar no buscan una coexistencia pacífica, sino la eliminación total de Israel. Recordemos que el pueblo judío ha sido víctima de pogromos, inquisiciones, expulsiones, el Holocausto y ahora de una guerra moderna disfrazada de diplomacia. Este odio no es casual, es antiguo, pero sigue siendo poderoso. Es espiritual, pero se manifiesta en decisiones políticas. Es profético, pero se vive en cada titular, en cada resolución, en cada campaña de boicot. Israel no es solo una nación, es una señal. Es una piedra de tropiezo para las naciones, tal como lo profetizó Zacarías, en el capítulo 12, verso 3. Y en aquel día, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, aunque todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Y tú, estimado oyente, puedes ver la conexión? ¿Reconoces que lo que está en juego no es solo una tierra o una bandera, sino el testimonio de que Dios cumple lo que promete? Porque si Israel existe, entonces Dios es fiel, y si Dios es fiel, su palabra es verdadera. Y si su palabra es verdadera, entonces el mundo necesita arrepentirse, y eso es algo que muchos no están dispuestos a aceptar. Desde sus orígenes, el pueblo de Israel ha sido objeto de una persecución constante que trasciende lo político o cultural. Es una historia de dolor, pero también de supervivencia milagrosa. La historia comienza con el pueblo hebreo esclavizado durante siglos. Faraón ordenó la muerte de todos los varones hebreos recién nacidos, un genocidio infantil que buscaba aniquilar su futuro. En el siglo VI a.C., Jerusalén fue destruida y el templo quemado. El pueblo fue llevado al exilio, fue una herida profunda. La tierra prometida les fue arrebatada y el culto a Dios desarraigado. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el segundo templo y dispersaron al pueblo judío por todo el imperio. Nació la diáspora, y con ella, siglos de marginación y violencia. En la Europa medieval, los judíos fueron expulsados de varios países, confinados en guetos, forzados a convertirse o asesinados en pogromos. En la Inquisición, fueron perseguidos como herejes, torturados y quemados vivos. En el siglo XX, el antisemitismo alcanzó su clímax con Hitler,
6 millones de judíos fueron exterminados en cámaras de gas y campos de concentración. Fue el intento moderno de borrar al pueblo judío de la historia, pero Israel aún vive. A pesar de los faraones, los emperadores, los inquisidores y los dictadores, el pueblo judío permanece contra toda lógica humana. Volvió a su tierra en 1948. La existencia de Israel es un testimonio vivo de que Dios no olvida sus promesas. Esta no es solo una historia de sufrimiento, es una prueba de fidelidad divina, porque el Dios de Israel sigue siendo fiel. En 1948, tras siglos de exilio, persecución y muerte, el pueblo judío declaró oficialmente el nacimiento del Estado de Israel. Fue un momento histórico, pero también profético. En cuestión de horas, las naciones árabes vecinas declararon la guerra, querían borrar del mapa al recién nacido Estado, pero no pudieron. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel venció sorprendentemente a varios ejércitos árabes en tiempo récord. En 1973, durante el Yom Kippur, resistió un ataque sorpresivo mientras estaba en ayuno nacional. Las victorias fueron tan impactantes que aún hoy se consideran milagrosas. Este renacer no es solo político, sino también espiritual. El profeta Ezequiel, en el capítulo 37, habló de un valle de huesos secos que reviven y se levantan como un gran ejército. Así también, Israel, desde los hornos del Holocausto, resurgió como una nación viva, fuerte y decidida. Apreciados oyentes, recordemos que no se trata de una simple diferencia política o territorial. A lo largo de las décadas, varios líderes del mundo árabe han expresado explícitamente su deseo de borrar a Israel del mapa. No es una interpretación ni una exageración, son sus propias palabras. En 1988, la Carta Fundacional de Hamás dejó claro su objetivo. Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, tal como ha borrado a otros antes que él. Más recientemente, en 2023, Ghazi Hamad, alto funcionario de Hamás, afirmó en una entrevista televisiva: Israel debería ser borrado de la faz de la tierra, es un país de animales que no reconoce ningún valor humano, es un cáncer que debe ser erradicado. Estas no son frases sueltas, reflejan una ideología profundamente arraigada que no busca convivencia ni solución pacífica, sino la desaparición total del Estado judío. Esta mentalidad es la misma que resuena en el Salmo 83, donde se profetiza que las naciones se unirán para decir: venid y destruyámoslos para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Frente a esto, entendemos que el conflicto no es solo geopolítico, es espiritual, porque Israel, al existir, testifica que Dios cumple sus promesas. Y ese testimonio es lo que muchos no pueden soportar. Pero, ¿por qué molesta tanto que Israel haya vuelto a su tierra? Porque su existencia es una prueba de que Dios cumple lo que promete, y eso, para un mundo que quiere vivir sin Dios, es una piedra de tropiezo. Israel no solo revive en la tierra, también revive el mensaje eterno del Dios que nunca olvida a su pueblo. Queridos oyentes, la Biblia nos revela que en los días finales, Israel será el blanco de una creciente hostilidad mundial. Lo que vemos hoy en las noticias, resoluciones, protestas, amenazas y ataques, no es algo nuevo, es profecía cumpliéndose ante nuestros ojos. En el Salmo 83, encontramos la conspiración para borrar a Israel. Los versículos 4 y 5 dicen: han dicho, venid y destruyámoslos para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza. Esta profecía describe una coalición de naciones que se unen con un objetivo claro: borrar a Israel del mapa. No es solo una guerra por territorio, es un intento de eliminar su existencia misma. Lo más impactante es que el versículo 5 revela que este odio no es solo contra Israel, sino contra Dios mismo. Al atacar a su pueblo, se rebelan contra él. Aunque algunos creen que esta fue una coalición histórica, otros intérpretes consideran que se trata de una guerra futura distinta de la invasión de Gog y Magog. Las naciones mencionadas en el Salmo, Edom, Moab, Amón, Amalek, Tiro, Filistea, al analizarlas en el mapa moderno, corresponden a regiones como Jordania, Líbano, Siria, Gaza, Arabia Saudita y partes de Irak, es decir, los vecinos inmediatos de Israel. La descripción sugiere un conflicto regional coordinado, una alianza con un odio espiritual donde el blanco no es solo Israel, sino los protegidos de Dios. Este evento podría ocurrir antes de la guerra de Gog y Magog, preparando el escenario profético para una confrontación aún mayor. Hoy, esta misma mentalidad se repite en movimientos y discursos modernos. Desde Hamás hasta ciertos foros internacionales, se escucha el mismo eco antiguo: Israel no tiene derecho a existir.
Pero Dios ya lo había advertido. Otra de las profecías muestra a Jerusalén como una piedra pesada para las naciones. Leamos Zacarías, capítulo 12, versos 2 y 3. He aquí, yo pondré a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, contra Judá en el sitio, contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, aunque todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Jerusalén se convertirá en el centro del conflicto mundial. No es una ciudad cualquiera, es la ciudad que Dios escogió. Será como una piedra que todos intentarán mover según sus propios intereses, pero al hacerlo, serán heridos. El texto es claro, todas las naciones se unirán contra ella. Esto ya lo estamos observando. La comunidad internacional presiona a Israel, intenta dividir Jerusalén y propone planes de paz que contradicen las Escrituras. Pero Dios ha puesto a Jerusalén como una piedra que nadie puede tocar sin consecuencias. También otra profecía muestra el juicio por tocar a Israel y dividir su tierra. Leamos Joel, capítulo 3, verso 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Dios mismo promete que juzgará a las naciones por 3 razones: por haber dispersado al pueblo judío, por haber maltratado a Israel y por haber repartido la tierra que él dio como heredad. Hoy vemos como muchas naciones presionan para que Israel entregue partes de su tierra a cambio de paz, contradiciendo el derecho divino. Pero Dios llama a eso un crimen que él juzgará personalmente. No se puede dividir lo que él ha prometido eternamente. El profeta Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, muestra la guerra de Gog y Magog. Esta es una de las profecías más impresionantes de los últimos días. Una coalición encabezada por Gog, identificado por muchos como Rusia, junto a Irán, Turquía, Libia, Sudán y otras naciones, invadirá Israel desde el norte. Israel estará confiado y será atacado por sorpresa, pero Dios intervendrá sobrenaturalmente con terremotos, fuego del cielo y confusión entre los enemigos. Esta no será una victoria militar de Israel, sino una manifestación del poder de Jehová para que todas las naciones lo reconozcan. En Zacarías, capítulo 14, versos 2 y 3, dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Este pasaje describe el momento más crítico para Israel. Jerusalén será rodeada y atacada por todas las naciones. Será una tragedia, pero justo cuando todo parezca perdido, el Señor saldrá a pelear como en tiempos antiguos. Jehová mismo se levantará para defender a su pueblo. Este evento es el preludio del retorno glorioso del Mesías. Pero antes de eso, Israel pasará por un fuego de purificación. Ahora bien, la Biblia anuncia con claridad que en los últimos días, Israel enfrentará su prueba más grande, no por causa de una nación específica, sino por un personaje profetizado desde la antigüedad, el Anticristo. Este no será solo un líder político, será un instrumento satánico con poder mundial, y en su agenda estará la traición y persecución final contra Israel. En Daniel, capítulo 9, verso 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta profecía habla de una semana, es decir, 7 años proféticos. El anticristo firmará un acuerdo de paz con Israel y otras naciones, lo que traerá aparente tranquilidad. Se permitirá incluso la reconstrucción del templo y la restauración de los sacrificios, pero a los 3 años y medio, ese pacto será quebrantado violentamente. El anticristo hará cesar el culto a Dios y entrará en el templo como si él mismo fuera divino. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Después de romper el pacto, el anticristo se rebelará completamente. Entrará al templo de Jerusalén y exigirá adoración, declarando ser Dios. Este acto es lo que Jesús llama la abominación desoladora. Desde ese momento, se desatará una gran persecución contra Israel, especialmente contra aquellos que rechacen adorarlo. En Mateo, capítulo 24, Jesús mismo advierte a los habitantes de Judea, es decir, a los judíos:
Cuando vean que el anticristo profana el templo, deben huir inmediatamente. No habrá tiempo para preparar maletas. Lo que se avecina será una tribulación jamás vista. Esta será la mayor persecución que Israel haya enfrentado en toda su historia. En Apocalipsis, capítulo 12, versos 13 y 14, leemos: Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente, al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Aquí, la mujer representa a Israel. El dragón, Satanás, persigue al pueblo judío a través del anticristo, pero Dios proveerá un lugar en el desierto donde un remanente de Israel será protegido durante 3 años y medio, el mismo periodo que queda después de la ruptura del pacto. Es un tiempo de refugio sobrenatural. En Zacarías, capítulo 14, versos 2 y 3, se describe de nuevo el ataque final contra Jerusalén. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Al final de la gran tribulación, el anticristo reunirá a todas las naciones bajo su control para atacar Jerusalén. La ciudad será invadida, habrá sufrimiento, saqueos y caos, pero justo cuando todo parezca perdido, Jehová se levantará en defensa de su pueblo. Este es el momento del retorno glorioso del Mesías, cuando sus pies tocarán el monte de los olivos y él mismo peleará por Israel. El último ataque contra Israel será liderado por el anticristo, quien primero engañará con un pacto, luego traicionará a Israel, profanará el templo y perseguirá sin misericordia al pueblo judío. Pero el final no será la derrota, será la redención. Porque el Mesías vendrá con poder y gloria, destruirá al anticristo y liberará a Israel, como prometió. Después de recorrer las profecías que anuncian los días más oscuros para Israel, guerras, traición, persecución y un ataque final liderado por el anticristo, es natural que muchos se pregunten, ¿cómo sobrevivirá una nación tan pequeña a un odio tan grande? Pero entonces, la Escritura nos recuerda una verdad eterna, sencilla pero gloriosa. El Salmo 121, verso 4, dice: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Aquí no se habla de un ejército, ni de una potencia mundial, ni de una alianza política. Se habla de Dios. Él es quien guarda a Israel. Él es quien lo formó, quien lo dispersó por disciplina y quien lo trajo de vuelta por fidelidad. Él es quien selló promesas eternas a Abraham, Isaac y Jacob, y él no duerme. Mientras los líderes del mundo se reúnen para trazar resoluciones, mientras los enemigos de Israel afilan sus palabras y sus armas, y mientras los titulares se llenan de odio y amenaza, Dios sigue velando. Dios no ha soltado a su pueblo. Israel ha sido oprimido por Egipto, invadido por Babilonia, dispersado por Roma, perseguido por Europa, golpeado por el Holocausto y hoy rodeado por enemigos modernos, y sin embargo, sigue de pie. ¿Por qué? Porque el que guarda a Israel no se duerme ni un solo instante. La historia no está siendo escrita por los noticieros, la historia está en las manos del Altísimo. Vendrá una gran prueba, el anticristo se levantará, Jerusalén será rodeada, el templo será profanado, pero justo cuando todo parezca perdido, el cielo se abrirá, el rey regresará. Sus pies tocarán el monte de los olivos, y en ese día, todo ojo verá que Israel nunca estuvo solo. El mundo puede condenar a Israel, las naciones pueden rodearlo, el enemigo puede lanzar su último ataque, pero el guardián de Israel está despierto, y cuando él se levanta, sus enemigos son esparcidos. Así llegamos al final de este video. Oramos para que esta enseñanza haya sido útil para ti, que haya abierto tus ojos, fortalecido tu fe y encendido tu esperanza. Comparte este mensaje, proclama la verdad y, sobre todo, mantente vigilante, porque las profecías se están cumpliendo y la redención está más cerca que nunca. Maranata, el Señor viene.